¿Estás listo para un viaje que podría cambiar tu vida para siempre? Hoy te revelaré la historia completa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recorreremos juntos los misterios del Antiguo y Nuevo Testamento, explorando cada capítulo como si cobrara vida ante tus ojos. Prepárate para una aventura épica, donde cada página te llevará a descubrir secretos ancestrales y enseñanzas que aún resuenan en nuestro tiempo. La invitación es clara: sumérgete en este recorrido y deja que el poder de la Biblia te transforme. ¿Te atreves a descubrirlo? En el principio de todo, antes de que existiera el tiempo y la materia, solo estaba Dios, eterno y sin origen, el creador de todo lo visible e invisible. En un instante, su poderosa voz rompió el silencio del vacío. Hágase la luz. Un destello de luz irradió el cosmos, y el universo surgió con un resplandor deslumbrante. Los cielos se desplegaron, y la tierra apareció cubierta por vastos océanos y paisajes desolados. Dios contempló su obra y, en el sagrado silencio, tomó una decisión trascendental: hagamos al hombre a nuestra imagen. Con un gesto divino, moldeó del polvo al primer hombre, Adán. Al abrir los ojos, Adán se encontró en un mundo recién nacido, pero Dios vio en él un vacío, una soledad profunda. No es bueno que el hombre esté solo, decidió. Mientras Adán dormía, Dios tomó una costilla y de ella formó a Eva. Cuando Adán despertó y la vio, exclamó maravillado: «Carne de mi carne». Eva lo observó con ojos llenos de curiosidad, mientras el Edén brillaba a su alrededor. Sin embargo, no todo era paz en el paraíso. En las sombras acechaba una figura astuta, la serpiente. Con una sonrisa traicionera, se deslizó hacia Eva y susurró: «¿De verdad os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?». Eva, dudando por un momento, respondió: «Podemos comer de todos los frutos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal». La serpiente replicó con voz suave: «No moriréis. Al contrario, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». El deseo de lo prohibido se encendió en el corazón de Eva. Tomó el fruto, lo probó, y lo ofreció a Adán, quien también comió sin vacilar. De repente, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez. Por primera vez, sintieron vergüenza. El jardín, antes lleno de armonía, se oscureció, y un trueno retumbó en los cielos. Dios apareció, su rostro reflejando una mezcla de dolor y justa ira. «¿Qué has hecho, Adán?». Temblando, Adán señaló a Eva: «La mujer que me diste me ofreció el fruto y comí». Eva, con lágrimas en los ojos, susurró: «La serpiente me engañó». El juicio de Dios fue inmediato. «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». A Eva le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto», y a la serpiente: «Te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida». La paz del Edén se rompió para siempre. Expulsados del paraíso, Adán y Eva se enfrentaron a un mundo hostil y desconocido. Mientras se alejaban, el jardín desapareció de su vista, y el primer atardecer fuera del Edén se tiñó de rojo sangre. Así comenzó la historia del universo, un relato de maravilla y tragedia, de caída y redención, marcando el inicio de una epopeya eterna de lucha y esperanza, que aún hoy resuena al este del Edén. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, labraba la tierra bajo el sol abrasador, mientras que Abel, su hermano menor, pastoreaba su rebaño con una serenidad que Caín no comprendía. Un día, lleno de resentimiento, Caín gritó: «Abel, Dios parece aceptar tus ofrendas, pero rechaza las mías. ¿Qué tienes tú que yo no tenga?». Abel, acariciando uno de sus corderos, respondió con calma: «Es el corazón, hermano. Dios mira el corazón». Estas palabras resonaron en la mente de Caín como un eco inquietante. Día tras día, la envidia creció en su interior como una sombra oscura. Una noche, bajo el manto estrellado del cielo, Caín tomó una decisión. «Ven al campo conmigo mañana», le dijo a Abel, ocultando sus verdaderas intenciones tras una sonrisa falsa. Al amanecer, los hermanos se encontraron en los campos. El aire estaba cargado de tensión, y Caín, con la voz temblorosa,
preguntó, ¿por qué Dios te favorece a ti y no a mí? Abel, ingenuo al peligro, respondió, es por nuestra fe, Caín. Dios quiere lo mejor de nosotros, entregado con sinceridad. De repente, el silencio del campo se rompió por un golpe seco. Caín, con una piedra en la mano, golpeó a Abel, quien cayó al suelo con los ojos llenos de asombro y dolor. «Hermano mío», murmuró Abel antes de exhalar su último aliento. La tierra, testigo mudo del primer asesinato de la historia, se manchó con la sangre inocente de Abel, clamando justicia al cielo. Caín, con las manos temblorosas y manchadas de sangre, miró horrorizado lo que había hecho. De repente, una voz poderosa resonó. «¿Dónde está tu hermano Abel?» Caín, con el corazón encogido por el miedo, respondió, «No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Pero Dios, con severidad, declaró, «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas, desterrado de este suelo que ha bebido la sangre de tu hermano». La vida de Caín cambió para siempre. La tierra, que antes daba frutos bajo su cuidado, se volvió estéril. Vagó como un errante, marcado por el peso de su pecado, el primer homicida de la humanidad. Su tragedia quedó grabada como un recordatorio eterno del poder destructivo de la envidia y el odio. Mientras la humanidad se multiplicaba, la maldad creció en la tierra, llenándola de violencia y corrupción. Dios, observando con tristeza la depravación, decidió poner fin a esa generación. «He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de maldad», dijo a Noé, el único hombre justo en medio de la oscuridad. «Construye un arca de madera de ciprés, cúbrela por dentro y por fuera con brea». Noé obedeció sin dudar. Golpe a golpe, construyó el arca mientras los vecinos se burlaban de él. «¿Un barco en tierra seca? Estás loco, Noé». Pero Noé, con una fe inquebrantable, respondía, «El juicio viene», mientras sus ojos brillaban con convicción. Pasaron los años, y finalmente el arca estaba lista. «Toma a tu familia y 2 de cada especie de animales. El diluvio cubrirá la tierra», ordenó Dios. Un silencio inquietante envolvió la tierra mientras los animales, guiados por una fuerza divina, entraban al arca. Las puertas se cerraron, y el cielo se oscureció. Las primeras gotas comenzaron a caer, seguidas por un torrente incesante. Al principio, la gente observaba con curiosidad, pero pronto el pánico se apoderó de ellos. «Noé tenía razón», gritaron, golpeando desesperadamente las puertas del arca. «Déjanos entrar». Pero era demasiado tarde. Las aguas crecieron rápidamente, tragándose ciudades y montañas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo del juicio divino. «Dios, ¿por qué nosotros?», preguntó uno de los hijos de Noé, su voz temblando. «Porque hallamos gracia ante sus ojos», respondió Noé, con gratitud y asombro. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca flotaba en un mar interminable de destrucción. Los gritos del exterior se desvanecieron, reemplazados por el sonido del agua y el crujido de la madera. Finalmente, las aguas se calmaron, y el arca quedó varada en el monte Ararat. Tembloroso, Noé abrió la ventana y envió una paloma. Al tercer intento, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. «La tierra está seca», anunció Noé, su voz llena de esperanza. Dios habló nuevamente. «Sal del arca tú y tu familia. Llenad la tierra y multiplicaos». Noé, con lágrimas en los ojos, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. «Establezco mi pacto contigo», dijo Dios, mientras un arco iris brillaba en el cielo, símbolo de su promesa. «Nunca más destruiré toda vida con un diluvio». De pie sobre la tierra renovada, Noé y su familia miraron al horizonte con esperanza. Habían sido testigos y sobrevivientes del juicio más grande que el mundo había conocido. Dios decidió reiniciar el curso de la humanidad, permitiendo el surgimiento de diversos pueblos. Unidos por un solo idioma, los hombres se congregaron en la extensa llanura de Sinar con un propósito ambicioso: construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos. Bajo el liderazgo de Nimrod,
proclamaron su desafío. La torre debía tocar el firmamento, dijo Nimrod, su voz llena de orgullo. Los ladrillos se apilaban y la estructura ascendía hacia el cielo, un símbolo de la ambición humana. Desde lo alto, Dios observaba este alarde de unidad y soberbia. Con los ángeles como testigos, dijo con gravedad, el pueblo es uno y todos comparten una misma lengua. Si esto es solo el comienzo, nada le será imposible. Fue entonces cuando un cambio divino sacudió la tierra. Los obreros, que hasta ese momento trabajaban en armonía, comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Un hombre pidió más ladrillos, pero solo recibió una respuesta incomprensible. ¿Qué has dicho?, preguntó confundido. El caos se propagó como un incendio voraz. Amigos de toda la vida se miraban con desesperación al no entenderse. Nimrod intentó imponer orden, pero sus palabras ya no significaban nada. La confusión se apoderó de todos. Dios nos ha castigado, clamó un anciano con temor reverente. Debemos dispersarnos. El gran proyecto se detuvo de golpe, y la torre, ahora abandonada, se convirtió en un monumento al orgullo humano y al juicio de Dios. Las familias, divididas por el idioma, se dispersaron, buscando nuevas tierras donde pudieran comunicarse y comenzar de nuevo. Ante la base de la torre, Nimrod observó su sueño desmoronarse. Esto no puede estar ocurriendo, murmuró, pero sabía que había sido derrotado por una fuerza infinitamente superior. Desde el cielo, Dios contemplaba la dispersión y declaró con solemnidad, así será. La humanidad se multiplicará y llenará la tierra, pero no olvidará el precio de su arrogancia. La torre, ahora en ruinas, quedó como un recordatorio eterno del día en que Dios confundió las lenguas y dispersó a los pueblos por toda la tierra. En medio de esta dispersión, Dios eligió una familia para iniciar un plan divino que traería al Salvador prometido. Una noche, bajo el resplandor de las estrellas, una voz celestial interrumpió la vida de Abraham. Deja tu tierra y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Esta voz no se escuchaba con los oídos, sino con el alma, más clara y poderosa que cualquier trueno. Haré de ti una gran nación, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y por medio de ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. El corazón de Abraham latía con fuerza. Aquí estoy, Señor, respondió sin dudar. A la mañana siguiente, compartió la revelación con su esposa, Sarai. Nos vamos, dijo con determinación. ¿A dónde?, preguntó ella, perpleja. No lo sé, respondió Abraham, pero el Señor nos guiará. Así, Abraham, Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes dejaron atrás lo conocido y se adentraron en lo desconocido, confiando en la guía divina. El viaje estuvo lleno de desafíos. Desde las fértiles tierras de Canaán hasta los misteriosos reinos de Egipto, Abraham enfrentó pruebas, pero también recibió la reiteración constante de la promesa de Dios. Mira los cielos y cuenta las estrellas, le dijo el Señor. Así será tu descendencia. Pasaron los años y la promesa parecía alejarse. Sarai, desesperada, decidió actuar por su cuenta y entregó a su sierva Agar a Abraham. Así nació Ismael, que se convertiría en el antepasado del pueblo árabe, un rival histórico del pueblo de Israel. Pero Dios no había olvidado su promesa. Finalmente, cuando Sarai era ya anciana, dio a luz a Isaac. El júbilo llenó la tienda de Abraham y Sarai. Dios nos ha hecho reír, dijo Sara con alegría. Todos los que oigan esto se reirán conmigo. El llamado de Abraham marcó el inicio de una gran nación. La promesa divina se extendió no solo a Abraham, sino a toda su descendencia, un linaje destinado a incluir reyes y profetas, y a culminar con el Salvador del mundo. La historia de Abraham fue el inicio de un plan eterno de redención, una travesía de fe que resonaría a través de los siglos, llevando consigo la promesa de una esperanza inquebrantable para toda la humanidad. Isaac creció y se casó con Rebeca, con quien tuvo dos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el patriarca de los edomitas, mientras que Jacob dio origen a la nación de Israel. Jacob, conocido como Israel, tuvo 12 hijos y una hija,
Pero fue su penúltimo hijo, José, quien recibió una promesa especial sobre su destino. Esta bendición despertó la envidia de sus hermanos, quienes, consumidos por los celos, lo vendieron como esclavo a mercaderes que lo llevaron a Egipto. En Egipto, José pasó de la humillación de la esclavitud a ocupar el puesto de mano derecha del faraón, gracias a la providencia divina. Cuando una gran hambruna azotó la región, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que el gobernador que tenían ante ellos era el mismo hermano al que habían traicionado. «Soy José, el hermano que vendieron como esclavo», reveló finalmente, con lágrimas en los ojos. «Pero no teman, Dios me envió aquí para salvar sus vidas». José perdonó a sus hermanos y trasladó a toda su familia a la fértil tierra de Gosén. Así, el pueblo de Israel, formado por 70 personas, echó raíces en Egipto. Los años pasaron, y el pequeño grupo creció hasta convertirse en una multitud. Una nueva dinastía de faraones tomó el poder, y observando el crecimiento del pueblo de Israel, el faraón se llenó de temor. «Este pueblo es demasiado numeroso y poderoso», dijo con recelo. «Si se unen a nuestros enemigos, podrían derrotarnos». Así, ordenó la esclavitud de los israelitas, obligándolos a fabricar ladrillos sin descanso y a construir las grandes ciudades egipcias. La transición fue cruel. Los hebreos que habían vivido en prosperidad se encontraron bajo un yugo de opresión. Los capataces gritaban sin cesar, sus látigos cortaban el aire y la carne. No hay descanso para los esclavos. En medio de esta crueldad, nació Moisés, un niño hebreo que fue salvado de una orden terrible del faraón: arrojar a todos los bebés varones al Nilo. La madre de Moisés, con el corazón lleno de angustia, ocultó a su hijo en una cesta y lo dejó a merced del río. La princesa de Egipto, bañándose en el Nilo, encontró la cesta y levantó al bebé con ternura. «Lo llamaré Moisés, porque lo saqué del agua». Moisés creció en el palacio real, pero nunca olvidó a su pueblo. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, la ira lo dominó. «Detente», gritó, y en un arranque de furia mató al egipcio. Temeroso por su vida, huyó al desierto. Los años de esclavitud continuaron, y los israelitas, agotados y desesperados, clamaron a Dios por liberación. En el desierto, Moisés, ahora un humilde pastor, vio una zarza ardiente que no se consumía. Con curiosidad, se acercó, y una voz divina lo llamó por su nombre. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto», dijo el Señor. «Te enviaré al faraón para liberar a mi pueblo». Moisés, con el corazón lleno de temor, respondió: «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?». Pero Dios le aseguró que estaría con él. «Llevarás a los israelitas a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel». Obedeciendo el mandato divino, Moisés regresó a Egipto para enfrentar al faraón. «Deja ir a mi pueblo», proclamó con valentía, su voz resonando en el salón del trono. El faraón, con una mirada helada, respondió con desdén: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca? No dejaré ir a Israel». Así comenzaron las plagas. El Nilo se transformó en sangre, los peces murieron y un hedor insoportable invadió la tierra. Ranas, moscas y piojos cubrieron Egipto, sembrando caos y terror. El faraón suplicó a Moisés que detuviera las plagas, pero cada vez que cesaban, endurecía su corazón nuevamente. Finalmente, Moisés advirtió sobre la última plaga, la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Durante la noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto. Al amanecer, gritos desgarradores llenaron el aire, pues cada familia había perdido a su primogénito. «Váyanse», gritó el faraón, destrozado por el dolor. «Tomen a su pueblo y salgan de Egipto». Así, después de 400 años de esclavitud, los israelitas partieron bajo el liderazgo de Moisés, una multitud de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, sumando cerca de 2 millones de almas. Moisés los guió hacia el Mar Rojo, pero el faraón, arrepentido de dejarlos ir, envió a su ejército en su persecución. Frente al mar, los israelitas se llenaron de pánico. «¿Nos trajiste aquí para morir?»,
Clamaron con desesperación. «Confíen en el Señor», respondió Moisés, levantando su vara. Al instante, las aguas se dividieron, formando muros a cada lado y revelando un camino seco. «Adelante», ordenó Moisés, y el pueblo cruzó, salvado por el poder de Dios. Cuando el ejército egipcio lo siguió, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a los perseguidores. Los israelitas, al otro lado, miraron el mar con asombro y gratitud. Cantaron alabanzas, sabiendo que habían sido testigos de un milagro. Moisés los había guiado fuera de Egipto, y el viaje hacia la tierra prometida apenas comenzaba, marcado por la fe y el poder divino, un preludio de la epopeya que definiría a Israel como el pueblo elegido de Dios. El calor del desierto y la falta de agua hicieron que el pueblo se rebelara contra Moisés. «Porque nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto», murmuraban llenos de amargura. Moisés, clamando a Dios, vio cómo el agua brotaba milagrosamente de una roca, y cada mañana el maná, el pan del cielo, cubría el suelo como rocío, alimentando al pueblo. En el monte Sinaí, Dios descendió en una nube de gloria y entregó sus mandamientos. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó con voz retumbante, «no tendrás otros dioses delante de mí». El pueblo, temblando de reverencia, aceptó el pacto. Sin embargo, la tentación no tardó en surgir. Mientras Moisés permanecía en la montaña, los israelitas construyeron un becerro de oro, proclamando que esos eran los dioses que los habían liberado de Egipto. La ira divina se encendió, pero Moisés intercedió, rogando misericordia por su pueblo. «Perdona su pecado, Señor», suplicó, «y si no, bórrame de tu libro». La misericordia prevaleció y el viaje continuó. Los años de vagar por el desierto fueron duros y desafiantes, marcados por la rebeldía y el juicio divino, pero también por la provisión constante de Dios. Finalmente, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, ya viejo y cansado, miró a su pueblo y supo que no cruzaría con ellos. «Josué será quien los guíe, sean fuertes y valientes», les dijo con emoción antes de despedirse. El pueblo se preparó para tomar posesión de la tierra prometida, con Josué como su nuevo líder. Con el manto de autoridad de Moisés sobre sus hombros, Josué se colocó ante el río Jordán, cuyas aguas rugían con fuerza. «Preparad todo, en 3 días cruzaremos el río», ordenó con determinación. Los sacerdotes avanzaron llevando el arca del pacto. Al tocar el agua, el río se detuvo, creando un camino seco. «Adelante», proclamó Josué, y el pueblo cruzó con asombro y esperanza. La primera gran prueba fue Jericó, una ciudad amurallada e imponente. «He entregado Jericó en tus manos», dijo el Señor a Josué. «Rodea la ciudad con tus guerreros una vez al día durante 6 días, y en el 7º día hazlo 7 veces, entonces las trompetas resonarán». La tensión crecía cada día mientras los israelitas marchaban en silencio, sus pasos retumbando contra las murallas. Los habitantes de Jericó, observando desde lo alto, se burlaban y lanzaban insultos. Pero al 7º día, al sonar las trompetas, Josué gritó con fuerza: «Gritad, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Los muros se desplomaron con un estruendo ensordecedor, y los israelitas tomaron la ciudad en una victoria divina. La conquista continuó con batallas feroces. En Gabaón, una coalición de reyes cananeos se levantó contra Israel. Josué, sin dudar, lideró una marcha nocturna y atacó al amanecer. La batalla fue intensa y, cuando el día estaba por acabar, Josué levantó su voz al cielo pidiendo un milagro: «Sol, detente en Gabaón, y luna, en el valle de Ajalón». El sol se detuvo, y la luna permaneció en su lugar, prolongando el día hasta que los israelitas vencieron por completo a sus enemigos. Nunca hubo un día como ese, cuando el Señor respondió a la voz de un hombre. La campaña militar se extendió, llenando de terror a los corazones de los cananeos. La ciudad de Jase, el más poderoso de los reinos del norte, cayó en una batalla épica. «Quemen la ciudad», ordenó Josué, asegurándose de que Jase nunca volviera a ser una amenaza. Finalmente, después de años de guerra, la tierra tuvo descanso. Josué,
ahora anciano pero aún lleno de vigor, reunió al pueblo en Siquelm para una última exhortación. Elijan hoy a quien servirán, proclamó con autoridad y pasión, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo, recordando los milagros y la protección divina, respondió al unísono que servirían al Señor, reconociéndolo como su Dios. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida, disfrutando de la provisión y protección divinas. Sin embargo, al fallecer Josué, la nación se encontró sin un líder fuerte. Así comenzó un ciclo constante de altibajos espirituales, con periodos de fidelidad a Dios seguidos por caídas en la idolatría, iniciando una nueva etapa en la historia de Israel, marcada por luchas internas y la búsqueda de redención. En aquellos días, Israel carecía de rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, olvidando las leyes del Señor y adorando a los ídolos de las naciones vecinas. Como respuesta a esta rebelión, Dios permitió que opresores se levantaran para castigarlos, y en su angustia el pueblo clamó al Señor por liberación. Compasivo, Dios envió jueces para rescatarlos, pero el ciclo de pecado y arrepentimiento continuó. En medio de la anarquía, el clamor de Israel por un rey se hizo más fuerte. Querían ser como las otras naciones y tener un líder que los gobernara y los guiara en la batalla. El profeta Samuel, siguiendo el mandato divino, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl lideró con valentía y fue aclamado por el pueblo, pero pronto su orgullo y desobediencia nublaron su juicio. En un momento crucial, ofreció sacrificios que solo Samuel tenía derecho a realizar. «Has actuado neciamente», dijo Samuel, «el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón». Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando el profeta Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor descendió sobre David con poder, mientras un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Para calmar al rey, llevaron a David al palacio, donde su música al arpa apaciguó a Saúl. La fama de David creció rápidamente, especialmente después de su enfrentamiento con el gigante Goliat, un guerrero filisteo que desafiaba al ejército del Señor. Sin armadura y solo con una honda, David derribó a Goliat y, tomando la espada del gigante, le cortó la cabeza. Israel celebró la victoria, pero Saúl, consumido por los celos, comenzó a ver a David como una amenaza. En múltiples ocasiones, Saúl intentó asesinar a David, quien siempre logró escapar, protegido por la mano de Dios. Finalmente, el reinado de Saúl llegó a su fin en una batalla contra los filisteos. Herido de muerte, se lanzó sobre su propia espada. Con su muerte, Israel reconoció a David como el nuevo rey. David unificó a las tribus y conquistó Jerusalén, estableciendo la ciudad como su capital. Fue un rey valiente y justo, pero no estuvo libre de pecado. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, la esposa de Urías, y la deseó. «Tráiganla a mí», ordenó, y tras cometer adulterio, urdió un plan para que Urías muriera en combate. El profeta Natán confrontó a David, señalando su pecado, y el rey, quebrantado, clamó por perdón ante el Señor. A pesar de su caída, Dios renovó su promesa a David. Su linaje y su reino permanecerían para siempre. David gobernó Israel durante 40 años, y en su lecho de muerte, llamó a su hijo Salomón para darle instrucciones finales. «Sé fuerte y guarda los mandatos del Señor». Salomón, famoso por su sabiduría, comenzó su reinado pidiendo un corazón que supiera discernir. Dios, complacido por su humildad, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor sin igual. Fue Salomón quien construyó el templo en Jerusalén, un lugar de adoración majestuosa donde el pueblo se reunía para honrar al Señor. Sin embargo, en su vejez, el corazón de Salomón fue desviado por sus muchas esposas hacia dioses extranjeros, y la idolatría se infiltró en el reino, marcando el inicio del declive. Con la muerte de Salomón, terminó una era de esplendor. Su hijo Roboam heredó el trono, pero la corona pesaba más de lo que podía soportar. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, constituyendo el reino del sur, llamado Judá, con Jerusalén como su capital.
Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar, Jeroboam hizo lo impensable. Levantó 2 becerros de oro en Betel y Dan, proclamando que esos eran los dioses que los habían liberado de Egipto. El pecado de Jeroboam llevó al reino del norte a la idolatría, hundiéndolo en corrupción. Los profetas alzaron sus voces en advertencia, pero los reyes del norte persistieron en su maldad. De los 19 reyes que gobernaron Israel, todos fueron impíos y ninguno buscó al Señor. El más perverso de todos fue Acab, cuyo reinado estuvo marcado por la oscuridad. Jezabel, su esposa, introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la prosperidad, levantando altares por todo el reino. Seducido por las promesas de riqueza, el pueblo se desvió del Señor. En medio de esta idolatría, Dios levantó a Elías, un profeta de fe inquebrantable. «Vive el Señor Dios de Israel», proclamó Elías ante el asombrado Acab, «no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra». Y así fue. Por 3 años, el cielo se cerró y la sequía devastó la tierra, recordando a todos quién es el verdadero Dios. La confrontación decisiva entre Elías y los profetas de Baal se dio en el monte Carmelo. Convoca a todo Israel y a los 450 profetas de Baal. Desafió Elías a Acab. El monte se llenó de gente expectante, ansiosa por presenciar el duelo entre el verdadero Dios y los ídolos de las naciones vecinas. Los profetas de Baal clamaron desde el amanecer hasta el mediodía, danzando frenéticamente, cortándose y gritando, pero su Dios no respondió. Llegó entonces el turno de Elías. Con calma, se acercó al altar y oró al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pidiendo que mostrara su poder. El cielo se rasgó, y un fuego divino descendió con fuerza, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que había sido vertida sobre el altar. El pueblo, atónito y temblando de reverencia, se postró clamando que el Señor es el único Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron ejecutados, y Elías oró por lluvia. En el horizonte, las nubes se formaron rápidamente, y una tormenta torrencial puso fin a la larga sequía. Sin embargo, la furia de Jezabel no tardó en estallar. Juró acabar con la vida de Elías, quien, agotado y lleno de miedo, huyó al desierto, deseando la muerte. «Basta ya, Señor, quítame la vida», clamó en su desesperación. Pero el Señor, en su misericordia, envió un ángel que lo fortaleció. «Come y bebe, el camino es largo». A pesar del milagro en el Carmelo, Israel continuó sumido en la idolatría y la injusticia, ignorando las advertencias divinas. El juicio de Dios llegó en forma del implacable imperio asirio. Asiria, conocida por su crueldad, se lanzó contra Israel como una vara de la ira divina. El profeta Isaías lo proclamó, pero el pueblo, sumido en el terror, lloraba, recordando demasiado tarde las palabras de los profetas. El reino del norte fue arrasado. Los soldados asirios irrumpieron en la ciudad, destruyendo hogares y llevándose cautivos a hombres, mujeres y niños. Israel, que había olvidado a su Dios, enfrentó la calamidad que se le había anunciado. Los israelitas fueron encadenados y llevados al exilio, esparcidos por las tierras de Asiria, y la identidad del reino del norte se desvaneció como un sueño roto. Mientras el reino del norte desaparecía, Judá, el reino del sur, no aprendió de su caída. Sus reyes y su pueblo se burlaron de las advertencias de los profetas. El rey Joacim, desafiando al Señor, quemó el rollo de las profecías de Jeremías, pero la palabra de Dios no podía ser silenciada. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. La ciudad estaba sumida en el miedo y la tensión. Los ciudadanos se lamentaban, preguntándose por qué no habían escuchado a Jeremías. El rey Sedequías, desesperado, consultó en secreto al profeta, quien le advirtió que se rindiera para salvar su vida, pero el rey no tuvo el valor de obedecer. El asedio duró 18 meses. Finalmente, las murallas de Jerusalén cayeron, y los babilonios arrasaron la ciudad con brutalidad. «Quemen el templo, destruyan la ciudad», ordenó Nabucodonosor. Las llamas devoraron el templo, el palacio y las casas, y la noche se iluminó con el resplandor de la destrucción.
Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Ante sus ojos, sus hijos fueron asesinados, y luego fue cegado y encadenado, llevado junto a los demás cautivos en largas filas hacia Babilonia. Los israelitas lloraban, convencidos de que Dios los había abandonado. Pero incluso en el exilio, la voz de Dios no se apagó. A través de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, el Señor mostró su poder y fidelidad. Las promesas de redención resonaron en medio de la desolación. Los planes que tengo para ustedes son de bienestar y no de mal, dijo el Señor a través de Jeremías. Los traeré de vuelta a esta tierra después de 70 años. El cambio llegó de manera inesperada cuando Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia en una noche histórica. El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra, proclamó Ciro, y me ha encargado reconstruir su templo en Jerusalén. El decreto se extendió rápidamente, y el pueblo exiliado cobró nueva esperanza. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder. El Señor ha abierto una puerta, dijo con convicción. Regresemos y reconstruyamos la casa del Señor. Los judíos emprendieron el largo viaje de regreso a Jerusalén, encontrando una ciudad en ruinas, desolada y abandonada. Esta es la ciudad de nuestro Dios, murmuraban, con lágrimas en los ojos. Pero Zorobabel, decidido a no dejarse vencer por la tristeza, motivó al pueblo. Comencemos con el altar, primero adoremos al Señor. La reconstrucción comenzó con entusiasmo, pero no pasó mucho tiempo antes de que enfrentaran burlas y amenazas de sus enemigos. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos?, se reían los adversarios. Nehemías, con firmeza, organizó al pueblo. Con una mano trabajen, y con la otra empuñen sus armas. Nuestro Dios peleará por nosotros. En solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron completados, y la victoria se celebró con una dedicación solemne. La nación entera renovó su pacto con Dios, llorando y regocijándose. Sin embargo, este gozo fue efímero. El eco de las palabras de los profetas se desvaneció y un inquietante silencio se apoderó de Israel. La era de los profetas había llegado a su fin, y el pueblo de Dios quedó a la espera de una nueva promesa, una nueva esperanza, en la incertidumbre de los tiempos por venir. El dominio de los Ptolomeos sobre Judea comenzó con relativa paz, pero pronto se tornó en opresión religiosa. Prohíban los rituales judíos y erijan un altar a Zeus en el templo de Jerusalén, ordenó el rey, provocando la ira del pueblo. Esta es una abominación, gritaban los judíos, mientras el malestar crecía. En la pequeña ciudad de Modín, el anciano sacerdote Matatías se levantó en rebelión. Quien sea fiel al Señor, sígame, proclamó, alzando su espada y matando a un emisario griego que intentaba forzarlo a sacrificar a los dioses paganos. Con este acto, la chispa de la rebelión prendió fuego, y sus hijos, los macabeos, lideraron una guerra de guerrillas contra los opresores. Judas Macabeo, conocido como el Martillo, se convirtió en el rostro de la resistencia, destacándose por su valentía y estrategia. Lucharemos por nuestra libertad y nuestra fe, proclamó ante sus hombres. Contra todo pronóstico, los macabeos vencieron a los ejércitos seleucidas en batalla tras batalla. En el año 164 a.C., los judíos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo, restaurando el culto al Señor. Sin embargo, la paz fue breve, ya que una nueva amenaza se levantaba en el horizonte: Roma. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande, general romano, entró con sus legiones en Jerusalén. Judea es ahora una provincia del Imperio Romano, declaró con autoridad. Gobernada por procuradores y títeres del Senado de Roma, Judea cayó bajo el control de Herodes el Grande, un rey astuto y despiadado que ascendió al poder con el apoyo romano. Construiré un templo magnífico, prometió, tratando de ganarse al pueblo. Pero su reinado fue marcado por la tiranía, y aunque los profetas guardaban silencio, la esperanza en un Mesías venidero seguía viva, como una llama que se negaba a extinguirse. En una noche silenciosa en Belén, el cielo se iluminó inesperadamente. Pastores cuidaban sus rebaños cuando una visión celestial los sorprendió.
No teman, dijo un ángel, les traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, con el corazón lleno de asombro, corrieron hacia Belén. En un humilde establo, encontraron al recién nacido, mientras la joven madre, María, lo miraba con amor y reverencia. Jesús, susurró, recordando las palabras del ángel Gabriel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. José, con los ojos llenos de emoción, tomó a María de la mano. María, el cumplimiento de las profecías ha llegado, dijo con voz firme. Mientras los pastores adoraban al niño, en Oriente, unos sabios observadores de las estrellas notaron una señal inusual en el firmamento. Una estrella nos ha guiado, dijeron con determinación, emprendiendo un largo viaje hasta llegar a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron al rey Herodes. Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Herodes, perturbado y lleno de temor, consultó a los sacerdotes y escribas, quienes respondieron que el Mesías nacería en Belén, según las profecías. Vayan y busquen al niño, dijo Herodes a los magos, ocultando sus siniestras intenciones. Cuando lo encuentren, infórmenme para que yo también vaya y lo adore. Guiados por la estrella, los sabios llegaron al lugar donde estaba el niño. Al ver a Jesús, ofrecieron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. Este es el rey, dijeron, sus voces llenas de devoción. Pero advertidos en sueños de no regresar a Herodes, tomaron otro camino de vuelta a su tierra. Herodes, furioso al descubrir que había sido engañado, desató una masacre brutal. Maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, ordenó, su voz cargada de odio y desesperación. En sueños, un ángel del Señor apareció a José. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, pues Herodes busca al niño para matarlo. José, con el corazón acelerado, obedeció sin demora. La joven familia escapó en la noche, dejando atrás la tierra de sus antepasados. Dios está con nosotros, susurró María, abrazando a su hijo con fuerza. Tras la muerte de Herodes, un ángel volvió a aparecer a José, diciéndole que era seguro regresar. Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Así, José, María y Jesús regresaron y se establecieron en Nazaret, cumpliendo así otra profecía, será llamado Nazareno. El nacimiento de Jesús marcó el comienzo de una nueva era en la historia sagrada, un cumplimiento de las promesas de Dios y la esperanza para toda la humanidad. En medio del silencio de los profetas y la oscuridad del dominio extranjero, la luz del Mesías brilló con fuerza, ofreciendo redención y paz a un mundo quebrantado. Jesús creció y llegó el momento de comenzar su ministerio. En las orillas del Jordán, Juan el Bautista proclamaba, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Entre la multitud que acudía a las aguas, estaba Jesús de Nazaret. Al pedir ser bautizado, Juan se sorprendió y respondió, «Yo necesito ser bautizado por ti». Jesús, con una mirada serena, le dijo, «Deja que así sea, porque conviene que cumplamos toda justicia». Al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, mientras una voz desde el cielo proclamaba, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Así, se reveló la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo. Con cada tentación vencida, Jesús mostró su victoria, y tras la derrota del enemigo, los ángeles acudieron para ministrarle. Mientras se recuperaba, llegó la noticia del arresto de Juan el Bautista. Era tiempo de continuar su misión, por lo que dejó Nazaret y se dirigió a Capernaum, cerca del mar de Galilea. Allí, escogió a sus 12 apóstoles y comenzó a transformar vidas con un llamado, «Sígueme». Junto a ellos, predicó en ciudades, pueblos y campos, proclamando, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Jesús enseñaba en sinagogas, templos, casas,
plazas y playas. Recorrió aldeas, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos y liberando a los poseídos. A través de parábolas, Jesús reveló los misterios del reino de los cielos. Enseñó que el reino es como un grano de mostaza. Aunque es la semilla más pequeña, al crecer se convierte en un gran árbol que da refugio a las aves. Sus milagros y enseñanzas desafiaron las autoridades religiosas, quienes acusaban a Jesús de no guardar el sábado. Jesús respondió: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado», y continuó realizando milagros, como convertir agua en vino en Caná, calmar una tormenta y alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. En el monte de las bienaventuranzas, proclamó: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Resucitó a Lázaro y enfrentó a los líderes religiosos con la parábola del buen samaritano, desafiando a hacer lo mismo. Su enseñanza más radical, el Sermón del Monte, redefinió la ley. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. En cada milagro y palabra, Jesús reveló el profundo amor divino y la invitación a una vida de fe y justicia. La fama de Jesús creció, y los líderes religiosos conspiraron contra él. «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», dijo Caifás, el sumo sacerdote. La tensión aumentaba. Jesús, viendo la corrupción del templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Esto desató la ira de las autoridades religiosas, que comenzaron a tramar su muerte. Conscientes de que su hora había llegado, Jesús reunió a sus discípulos para una última cena en Jerusalén. Durante la cena, anunció: «Uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos, sorprendidos, preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». Judas, con el corazón lleno de oscuridad, murmuró: «¿Acaso soy yo, Maestro?». Jesús, con una mirada penetrante, respondió: «Tú lo has dicho». En ese momento, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Luego, tomó el cáliz, lo bendijo y lo pasó, diciendo: «Beban todos de él, porque esta es mi sangre, derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí». Sabía que este acto sería el corazón de la fe cristiana. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Su alma estaba profundamente triste y oró: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras oraba, Judas apareció con una multitud armada y lo traicionó con un beso. Jesús, triste, dijo: «Con un beso entregas al Hijo del Hombre». Los guardias arrestaron a Jesús y los discípulos huyeron aterrados. Fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y golpeado. «¿Eres el Cristo?», le preguntaron los sumos sacerdotes. «Si se lo digo, no lo creerán», respondió Jesús. «Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». Los sumos sacerdotes, enfurecidos, acusaron a Jesús de blasfemia y decidieron condenarlo a muerte. Por la mañana, fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó. Jesús respondió: «Tú lo dices». Pilato, sin encontrar culpa en él, ofreció liberar a Jesús según la costumbre de la Pascua. La multitud, incitada por los líderes religiosos, pidió la liberación de Barrabás y exigió la crucifixión de Jesús. Jesús fue brutalmente azotado, su cuerpo lacerado y sangrante. Los soldados romanos se burlaron de Jesús, colocándole una corona de espinas y un manto púrpura, mofándose de él, diciéndole: «Salve, Rey de los judíos», y golpeándolo en la cabeza. Luego lo llevaron al Gólgota, cargando él mismo su cruz. Mientras lo clavaban, Jesús oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A su lado, 2 ladrones fueron crucificados. Uno de ellos se burlaba, diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
El otro, reconociendo su culpa, le dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con compasión, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». A mediodía, la tierra se oscureció y Jesús, con un grito de angustia, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poco después, exhaló su último aliento y dijo: «Consumado es». En ese momento, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos. Un centurión romano, al ver todo esto, exclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Jesús fue sepultado en una tumba nueva, y una gran piedra fue colocada a la entrada. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con especias, pero encontraron que la piedra había sido removida. Un ángel resplandeciente les dijo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrieron a contar a los discípulos. Pedro y Juan llegaron corriendo al sepulcro y, maravillados, dijeron: «El Señor ha resucitado». Jesús se apareció primero a María Magdalena en el jardín, quien exclamó: «Raboni», al reconocerlo. Él le instruyó: «Ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre». Más tarde, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, mostrándoles sus heridas y diciéndoles: «Paz a ustedes». Sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo». Finalmente, en el Monte de los Olivos, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mientras los bendecía, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Los discípulos, mirando al cielo, escucharon la voz de 2 hombres vestidos de blanco: «¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto ir». Tras la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de fervor y expectativa. «Esperemos la promesa del Padre», dijo Pedro, recordando las palabras de Jesús. Unidos en oración, esperaron en el aposento alto sin saber cuándo llegaría el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, un viento fuerte llenó la casa donde estaban, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. La multitud, asombrada, se preguntaba: «¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua materna?». Pedro, de pie con los 11, levantó su voz y dijo: «Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». La predicación de Pedro fue poderosa y directa: «Arrepiéntanse». La comunidad de creyentes creció rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y dando testimonio con poder. Sin embargo, la oposición no tardó en llegar. Pedro y Juan fueron arrestados después de sanar a un mendigo en la puerta del templo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando fueron interrogados, Pedro respondió valientemente: «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». La persecución aumentó. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas, pero sus enemigos, incapaces de resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. Antes de ser apedreado hasta la muerte, Esteban exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Sus últimas palabras fueron una oración de perdón: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Una luz resplandeciente del cielo rodeó a Saulo, quien cayó al suelo. Entonces, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, confundido, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer». Ciego y tembloroso, Saulo fue guiado a Damasco.
Allí, Ananías, un discípulo del Señor, fue enviado para orar por él. «Hermano Saulo», le dijo Ananías, «el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, escamas cayeron de los ojos de Saulo, quien recobró la vista y fue bautizado. Desde ese momento, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, el gran misionero del Evangelio. Pablo, junto con Bernabé, fue enviado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. En cada ciudad que visitaban, enfrentaban oposición y peligro, pero también presenciaban muchas conversiones. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», proclamaban con valentía. En el concilio de Jerusalén, se debatió si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pedro, recordando su visión en la casa de Cornelio, dijo: «¿Por qué tentamos a Dios, imponiendo un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús». La decisión fue clara: los gentiles no debían cargar con el peso de la ley. Pablo continuó su misión, enfrentando naufragios, azotes y prisiones. En Atenas, proclamó: «Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan». En Efeso, grandes milagros acompañaron su predicación, y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Muchos abandonaron la magia y quemaron sus libros públicamente. Finalmente, Pablo fue arrestado y llevado a Roma para ser juzgado. En su viaje a la capital del imperio, sufrió un terrible naufragio. El barco se deshizo por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados, tal como Dios lo había prometido a Pablo. «No teman», les había dicho Dios, «la vida de todos los que navegan conmigo está a salvo». Llegaron a la isla de Malta, donde, mientras recogían leña para una fogata, una víbora mordió la mano de Pablo. Los isleños murmuraron que debía ser un asesino, pues la justicia no lo dejaría vivir. Sin embargo, Pablo sacudió la serpiente al fuego y siguió sin problemas. Asombrados, los isleños exclamaron: «Es un dios». Dios usó a Pablo para curar a todos los enfermos de la isla, incluyendo al padre del principal oficial, Publio. Los malteses, agradecidos, enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Ya preso en Roma, Pablo escribió cartas a las iglesias y a sus compañeros de misión, alentando y fortaleciendo a los creyentes. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», les escribía a los filipenses. Su espíritu indomable y su pasión por el Evangelio, incluso estando en cadenas, contagió a muchos y dejó una profunda influencia. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaron su ministerio en Jerusalén y más allá. Pedro, en una visión divina, fue dirigido a la casa del centurión Cornelio, lo que abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. «Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas», dijo Pedro, «sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Por su parte, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro de Apocalipsis. «Yo soy el Alfa y la Omega», escuchó decir a Jesús. La visión de Juan, llena de símbolos y profecías, ofreció esperanza y desafío a la iglesia perseguida, asegurándoles que la victoria final estaba asegurada. En el año 64 después de Cristo, Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue devastada por un incendio. Nerón, el emperador, vestido como actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas y observó el horror de las llamas arrasando la ciudad. El incendio duró 7 noches y 6 días, destruyendo el 70% de Roma. De los 14 barrios, 10 fueron consumidos por el fuego, mientras que los 4 menos afectados, densamente poblados por judíos y cristianos, fueron señalados por Nerón como culpables. De este modo, comenzó una feroz persecución contra los cristianos. Bajo su mandato, muchos cristianos fueron crucificados, atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar las noches romanas. Pablo, una vez más arrestado, fue encarcelado en una oscura y húmeda mazmorras.
En esta prisión, escribió a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia. A pesar de su inminente martirio, su fe no flaqueó, y su espíritu permaneció firme. En el año 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado, perdiendo el mundo a uno de sus más grandes defensores de la fe, aunque su legado perduró, inspirando a muchos a mantener su fidelidad al Evangelio. Mientras los apóstoles se convertían en mártires, la fe cristiana se expandía con renovado ímpetu. Los cristianos se reunían en casas y catacumbas, compartiendo la cena del Señor y alentándose mutuamente. Porque el amor es de Dios, exhortaba Juan en sus cartas. Durante este tiempo, la Iglesia comenzó a estructurarse, con ancianos y obispos liderando las comunidades. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un golpe devastador, pero también marcó un punto de inflexión. Los cristianos, recordando la advertencia de Jesús, huyeron a Pella y otras ciudades. La destrucción del templo evidenció que la verdadera adoración no se limita a un lugar físico, sino que está centrada en Cristo. La Iglesia continuó su expansión hacia el norte de África, a pesar de las persecuciones. La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, decían los cristianos. En este tiempo, figuras prominentes como Justino Mártir, un filósofo pagano que abrazó la fe cristiana, defendieron al cristianismo como la verdadera filosofía. Durante estos 50 años, se escribieron los textos que hoy forman el Nuevo Testamento. 4 evangelios emergieron, cada uno con una perspectiva única. Mateo, dirigido a los judíos, proclamaba a Jesús como el Rey prometido, destacando las citas del Antiguo Testamento. Marcos, con su estilo directo y conciso, enfocaba a Jesús como el siervo sufriente, especialmente para los romanos, centrando su mensaje en las obras de Jesús. Lucas, un médico gentil, presentaba a Jesús como el hombre perfecto, subrayando su humanidad y detalles históricos. Juan, escrito al final del primer siglo, confrontaba el gnosticismo y afirmaba con claridad la divinidad y humanidad de Cristo, destacando milagros y las 7 declaraciones «Yo soy». El libro de Hechos, que continúa la narrativa, relata la expansión de la Iglesia desde Jerusalén hasta Antioquía y Efeso, mostrando cómo la fe cristiana se esparció por el mundo. El libro no tiene conclusión, pues la historia de la Iglesia sigue viva. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, es un libro profético sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. A través de sus visiones, Juan escribió sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, la victoria del Cordero sobre la bestia y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Las profecías aún no se han cumplido, pero están por cumplirse. La historia de la Iglesia no terminó con estos textos. Somos herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. El mismo espíritu que movió a los apóstoles sigue guiándonos hoy, en un mundo lleno de desafíos y cambios. La voz de Pablo resuena a través de los siglos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él puede transformar tu futuro y tu historia. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Si deseas comprender el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, no te pierdas este vídeo. Si crees que el Apocalipsis solo habla de destrucción, maldad o Satanás, te equivocas. Este libro revela lo que sucederá antes, durante y después de la segunda venida de Cristo, y es fundamental que lo conozcas. No olvides dar un me gusta y compartir esta historia completa de la Biblia. Bendiciones.